Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy, 1 de mayo, en primer término, queremos enviarle desde nuestro partido un fuerte saludo a todas las compañeras y a todos los compañeros trabajadores que nos encuentran en un 1 de mayo inédito, un 1 de mayo muy distinto a todos los que hemos vivido durante años. Hubiésemos querido hacer esta charla en otro contexto, hubiésemos querido quizá profundizar en temas que son tan importantes para analizar la política, la ideología, grandes debates que están abiertos. Sin embargo, la lucha de clases nos está poniendo a tiro en determinados puntos que quizá en jornadas como estas estamos viviendo la condensación de un pasado inmediato, un presente que es resultante de una historia de lucha de clases que trasciende años y años. Es en este sentido que nos obliga este presente a instalar en el debate, instalar en esta charla, de cómo la oligarquía financiera a nivel planetario y en nuestro país en particular han utilizado la pandemia para realizar e intentar realizar uno de los peores ajustes que puede soportar una sociedad humana. Es en este sentido que nosotros hemos visto, analizado, de que la burguesía, la oligarquía financiera, en el plano político y en el plano ideológico, ha trabajado en estas últimas semanas, incluso desde la declaración de la cuarentena, ha trabajado sobre 3 patas, de alto contenido ideológico y de alto contenido político. En el alto contenido ideológico, una primer pata en donde la burguesía no durmió. Han intentado desde el principio de la introducción de su ideología de dominación, de clase dominante, en plantear que el COVID-19 fue el causante de la actual crisis económica que estamos padeciendo. Esa primer pata la desarrollaron a través de todos sus medios posibles. Actuaron como una clase dominante. En simultáneo, trabajaron en las sombras, trabajaron en las mentiras, trabajaron en el ocultamiento para disfrazar de que esta crisis la paguemos entre todos. Y en realidad, batallaron y batallaron desde el primer día, siguen batallando en esa idea de que la crisis la tenemos que pagar todos. Y el otro aspecto, que quizá incluye a los dos primeros, que es un tema que seguramente lo vamos a encarar en otras charlas, es donde quieren ocultar y trabajan seriamente para confundir de que el actual Estado
le pertenece a la oligarquía financiera. En esta época del capitalismo, en esta época del capitalismo monopolista de Estado, la oligarquía financiera, hago un paréntesis, oligarquía financiera, llamamos la fusión del capital industrial con el capital bancario. Es en ese sentido que esta oligarquía financiera, sus voceros políticos, sus voceros ideológicos, sus intelectuales del sistema, trabajan para hacer aparecer ante la población la idea de que el Estado nos pertenece a todos. Y en alguna medida le diríamos, pertenece a todos en las pérdidas, pero pertenece a lo más concentrado en las ganancias. Ese es el actual Estado y es lo que están encubriendo como pueden. Y sobre esa base de pensamiento introducen todas las políticas que emanan de la causante del coronavirus, de toda la desgracia que padecemos, o quién va a pagar la crisis. Y en esto queremos centrarle desde el presente. Hace 72 horas aproximadamente, la oligarquía financiera, también curiosamente sobre 3 patas bien asentadas, tomó una decisión política. Es una decisión política apoyada en una decisión política, ideológica de la oligarquía financiera a nivel planetario. Para entendernos mejor, se toma una decisión política de la burguesía como clase dominante de poner en marcha el mundo, no importa en qué condiciones. De poner en marcha la producción, no importa en qué condiciones. No importa si los caídos pertenecen a la clase obrera, no importa si los caídos pertenecen a todos los trabajadores en servicios, a los trabajadores. Eso no importa. Entonces, nosotros estamos planteando de que en 72 horas ellos han resuelto, hace 72 horas han resuelto, en 24 horas, en una charla, han resuelto, en primer término, el estado de los monopolios representado por el gobierno, las empresas monopolistas y la CGT, a la cual nosotros caracterizamos que esta CGT es una CGT empresarial que responde directamente a los intereses de la oligarquía financiera. Ha habido un acuerdo impúdico, un acuerdo pornográfico de reducir el salario un 25%. Esta es la conducta política de la clase burguesa, de la clase dominante. No les tembló el pulso, tomaron esta decisión. Ahora, es una decisión que fue tomada institucionalmente, formalmente, pero queremos decir que hace un poquito más de 72 horas ya teníamos los resultados de la conducta de la clase dominante. Su conducta llevó a que en pocas semanas tengamos más de 350.000 entre desocupados, suspendidos, con baja de salario,
estamos hablando que 350.000 parece una cifra muy vieja, porque a partir de estas últimas 72 horas, compañeras y compañeros, tiende esto a dramatizar una situación de los hogares argentinos. Y hablando de hogares argentinos, y hablando de las mentiras, el ocultamiento, las capacidades políticas para mentir, podríamos decir que además de esos 350.000 afectados por la fuente de trabajo, por lo ya dicho, tenemos cifras que son estadísticas oficiales. Tenemos que el 80,8% de las familias están endeudadas. Sí, compañero, han escuchado bien. Casi el 81% de las familias están endeudadas para poder cubrir los gastos de esta cuarentena. El 70% se les debe a los bancos a través de las tarjetas de crédito y otros mecanismos de crédito. Y estamos hablando que ya, y estoy hablando de cifras viejas, estoy hablando de que esto fue antes de las 72 horas del anuncio de la baja del salario. Estamos hablando de que hay un 30% de deudas en los servicios. Mienten, ocultan, por momentos huelen sangre. Y les pasó esto con los jubilados. Olieron sangre y mandaron al muere a los jubilados en una jornada bochornosa y tuvieron que retroceder por la reacción de nuestro pueblo. Unánime reacción, una reacción democrática, una reacción que los hizo retroceder y los hizo retroceder incluso cuando ayer nos enteramos de la renuncia del señor Vanoli. Estamos hablando de incumplimientos y estamos hablando de mentiras cuando se está hablando de cómo los trabajadores de la salud en todo el país están reclamando por las cuestiones más básicas de los insumos. Mentira tras mentira, y la respuesta es tanto sacrificio de los trabajadores de la salud, siguen en sus puestos de lucha, pero exigiendo, moviéndose por los reclamos. Y eso nos llena de orgullo de nuestros trabajadores. Estamos hablando que cuando vamos de compras a comprar las cuestiones más básicas para vivir, nos prometieron que iban a detener a los empresarios. Bueno, no pueden detener a los empresarios cuando los empresarios son los dueños del Estado y de las decisiones políticas y las decisiones económicas. Y entonces nos mintieron y nos siguen mintiendo porque hay que ir a comprar la verdura todos los días, hay que ir a comprar el pan, la leche. ¿Cómo detuvieron la inflación que nos prometieron y nos dijeron que iban a detener y iban a meter preso a los empresarios?